La Guardia Nacional dio un duro golpe nuevamente a los grupos delincuenciales, en esta ocasión lo terminó dando en Sonora, donde se decomisó aproximadamente 100 paquetes con un peso aproximado de 520 kilos, los cuales correspondían precisamente a casi media, poco más de media tonelada, lo cual es un decomiso bastante grande porque en el valor de mercado que tienen los Estados Unidos este tipo de sustancias, si se mandara en su totalidad, sería aproximadamente de 1.5 a 2 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que podemos mencionar aparte de esto? No solamente hubo un decomiso de este tipo de elementos, también en otra región se hizo un decomiso por parte de la Guardia Nacional de 5 kilogramos de presunta metanfetamina, que básicamente iba en botes de plástico que tenían la leyenda aceite de coco orgánico, que básicamente no era eso. Lo que pues posteriormente se hizo a este tipo de decomisos pues fue poner todo con respecto a la fiscalía, mandar todo este tipo de elementos para que se iniciaran las investigaciones, se iniciara básicamente pues el proceso para pues seguir con este tipo de elementos. Y bueno, creo que la Guardia Nacional ha hecho cosas bastante buenas, sobre todo incluso en el caso del decomiso de la media tonelada de sustancias ilícitas, que en este caso es de marihuana, se hizo de una manera en la cual la Guardia Nacional no efectuó ningún disparo ni nada por el estilo, simplemente fue en un recorrido de rutina, se encontraron esta camioneta que presuntamente estaba abandonada, lo cual básicamente termina ocurriendo porque los grupos delincuenciales, al percatarse de que la Guardia Nacional está cerca de ellos, pues prefieren dejar este tipo de sustancias porque al fin y al cabo terminaría, si los encuentran con ellos, terminarán con una sentencia bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues dejarlo abandonado, lo cual es bastante excelente porque ese tipo de sustancias no va a llegar a nuestro país, o perdón, no va a llegar al mercado interno de nuestro país y además no va a llegar también a los Estados Unidos, porque recordemos que México ya no es un país de paso para sustancias ilegales, sino que también, además de ser un país de paso, es un país de consumo de estas sustancias que básicamente afectan a la población en general. Y bueno, 500, media tonelada de estas sustancias que ya son confiscadas, pues creo que es excelente y eso quiere decir que por lo menos algunos jóvenes no van a llegar a tener acceso a este tipo de elementos que puede afectar a gran parte de la población, sobre todo porque este tipo de consumos al final termina generando delincuencia y generando problemas mayores al simple hecho de consumo. Entonces creo que la Guardia Nacional en este momento, en cuanto a término de decomisos, lo ha hecho bastante bien. Recordemos que esto no es uno de los comisos, no es uno de los pequeños decomisos, es un decomiso grande. Además, recordemos que hace aproximadamente 2 semanas o una semana y media, la misma Guardia Nacional pues decomisó cerca de 390 kilogramos de presunta sustancia ilegal, la cual era cocaína, según lo que se menciona. Y bueno, creo que la Guardia Nacional está haciendo un excelente trabajo en el sentido de decomisar grandes cantidades, porque en la anterioridad lo que veíamos era pequeños decomisos, a lo mejor a personas que no tenían grandes cantidades de estas sustancias ilícitas o ilegales. Lo que vemos ahora es que se está yendo directamente de la fuente principal, de donde esos pequeños grupos terminan obteniendo estas mercancías. Lo que se hace es, se va por donde está la mayor cantidad de estas sustancias o donde se distribuye y ya, así se va acabando poco a poco y va afectando bastante el tema de los recursos de los grupos delincuenciales, porque la mayoría de los grupos delincuenciales que tienen poder se dedican precisamente a esta actividad porque es la que le deja mayor cantidad de ganancias con relación a otras actividades delictivas. ¿Qué ocurre? Precisamente cuando las grandes grupos criminales terminan perdiendo poder y terminan perdiendo recursos. Se dedican a otras actividades como es el caso de extorsión, como es el caso de secuestros, etc. Lo que estamos viendo en este caso es simplemente pues los decomisos de estas sustancias. Ahora lo que tenemos que ver también por parte de la Guardia Nacional y parte de las autoridades correspondientes de los estados y de la federación inicien a hacer las investigaciones e inicien también a pues prevenir el delito en el caso de extorsión, en el caso de delincuencia organizada, etc. La mayoría de los delitos donde a lo mejor la Guardia Nacional sí hemos visto que no ha podido frenar gran cantidad de los homicidios dolosos que ha habido en nuestro país, pero en el tema de decomiso de sustancias ilegales sí. Y eso dirán, ¿de qué nos va a servir? Bueno, esto hace precisamente que las organizaciones criminales vayan perdiendo poder económico y esto le favorece a la autoridad correspondiente. ¿Por qué? Porque ya no tienen capacidad de soborno, ya no tienen tanta capacidad de reacción, lo que le permite luego a las autoridades iniciar un ataque frontal contra estos mismos delincuentes. Pero bueno, la nota es muy cortita, simplemente quería mencionarles eso. Y bueno, si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario y nada, nos veremos muy pronto en otra próxima nota y hasta luego. Adiós.